Buenas chicos, ya me diréis qué os parece el tema que os he propuesto de que haga un examen desde aquí. Como es online se corrige automáticamente, no habría ningún problema. El único problema es que tengo que explicar que, como ya os dije, los contenidos en el libro son demasiado básicos. Ya os digo, mi propuesta es que, en fin, dadas las circunstancias y que al final lo vamos a tener que hacer un poco raro porque ya no sé si a esta altura van a enviar a alguien. En el caso que envíen a alguien, pues ya está, se corta y ya el profesor que venga o evalúa. Pero en el caso de que no vengan, es verdad que las notas fueron muy bajas, podemos intentar mejorarlas. Entonces mi propuesta es que hagáis todo el examen el día que me digáis, un miércoles sí, porque yo ahí tiene que ser alguien que tenga yo confianza como Ángela, antes del día de evaluación, evidentemente, y los alumnos que saquen peor nota en otro examen, os dejo la nota del examen anterior. Y los alumnos que tengáis buena nota, mejor nota, os la asumo y os la meto en la nota de evaluación. Me lo ponéis en el tablón de anuncios y si la mayoría os parece bien, pues lo hacemos así. Bueno, pues voy a empezar a comentar. Este tema es los grandes problemas globales. Algunas cosas ya las habéis comentado vosotros en los trabajos. Eh, bueno, vamos a presentar. Y vamos a empezar un poco. La primera parte son los impactos. ¿Qué es un impacto? Un impacto es cualquier acción, puede ser natural o puede ser humana, que la mayoría son humanas, evidentemente, que provocan algún efecto negativo en el medio y que nos puede afectar a los seres humanos o a otros seres vivos. ¿Vale? Vamos a empezar un poco con los impactos en la hidrosfera y sobre todo vamos a hacer hincapié en lo que es un acuífero. No sé si sabéis lo que es un acuífero, aquí lo tenéis representado. Es el agua que hay en el subsuelo, debajo de la tierra, vamos. ¿Qué ocurre cuando llueve? Cuando llueve, el agua cae en el suelo, parte, ¿verdad?, que discurre por superficie, lo que se llama corriente superficial, pero la mayor parte se impregna en la tierra, en el sustrato, y va bajando, ¿vale? Y rellenando los pequeños espacios que hay entre los fragmentos de roca, pueden ser grietas o pueden ser piedras, como veis aquí, y en lugar de aire, pues se va llenando de agua. ¿Hasta dónde? Bueno, pues se va infiltrando hasta que llega a una zona que se llama roca impermeable que no puede pasar. A partir de ahí, conforme llueva más, va a ir subiendo el agua, como veis, ¿vale? Va subiendo y va a llegar hasta el nivel que sea. A este nivel, que se llama el nivel de saturación, se llama nivel freático. Si yo aquí quiero hacer un pozo, lo único que tendría que hacer es un agujerito. Si llego al nivel freático, pues en ese espacio se va a rellenar de agua, evidentemente, y ahí saco agua. Bueno, los acuíferos están totalmente asociados a las aguas superficiales. De hecho, un río lleva agua siempre aunque no llueva. ¿Por qué lleva agua siempre? Porque está por debajo del nivel freático, como veis aquí. Esto sería un río. El río suele excavar en el sustrato, es más profundo, y entonces el agua simplemente pues, difunde y rellena el río, ¿vale? ¿Se puede sacar un río? Para que se seque un río tendría que gastarse el agua y quedar por debajo del nivel freático. Bien. Bueno, a nivel de impacto, ¿el agua de subsuelo se puede contaminar? Pues ya veremos que sí. Si le llegan sustancias disueltas de una efluente, es decir, por ejemplo, un río contaminado, o en el suelo hay sustancias que se puedan disolver y se pueda introducir debajo, pues ya veremos que sí se puede contaminar. Pero eso lo vamos a ver ahora. Bien. Os voy a hablar de algún impacto característico. En los acuíferos, y además una cosa que ya ha pasado en la costa andaluza, en las costas andaluzas, en Granada, que pasó hace unos años y estamos en riesgo de que vuelva a ocurrir, es lo que se llama intrusión del agua del mar. Si habéis ido a la playa, habéis hecho un hoyito, todos habéis visto que cuando excaváis en la playa, llegáis al nivel del mar y se llena el hoyo de agua. Eso es porque estáis, digamos, en el nivel freático. Si probarais esa agua, pues evidentemente esa agua es salada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la zona ya más continental, cuando se infiltra agua dulce, cuando la zona de playa, zona de costa, hay un margen donde lo que se infiltra agua del mar, porque es la que está en contacto. Entonces hay una zona de mar, digamos, de agua infiltrada
salina y que es más densa, siempre está por debajo, el agua con sal es más densa que el agua dulce, y otra parte que tiene agua dulce. ¿Qué pasa? Pues que en la zona, por ejemplo, de Granada y de Málaga, pues sobre todo de Granada, hay mucho cultivo tropical y demás. Entonces, ahí se saca agua de pozo. ¿Qué pasa si sacamos agua de pozo? Cuando sacamos agua del pozo, bueno, si no llueve, porque claro, en principio no hay problema si llueve, porque siempre si sacamos la que llueve, pues el agua se infiltra, hay que agua dulce, hay que agua salada. Pero si yo saco más agua de la cuenta y no llueve, el espacio, o sea, yo al sacar agua, el espacio que desocupamos de agua dulce lo va a rellenar el agua salada. ¿Qué pasaría en ese caso en este pozo? Porque si hemos sacado mucha agua del acuífero, lo que va a llegar al final es agua salada. Y cuando yo riegue mis plantas, pues evidentemente se van a morir porque el agua salada seca las plantas en vez de, digamos, penetrar agua por la raíz, al ser por diferencia de concentración, saldría el agua de la raíz, ¿vale? Y morirían. De hecho, murieron hace, bueno, no sé, 20 o 30 años, que hubo una gran sequía también, murieron muchos de los cultivos de la zona tropical de Almuñécar, de la zona de Motril, etcétera, etcétera, de Málaga. Bien, ese fenómeno se llama intrusión marina. Otro problema característico de las zonas de la contaminación de acuíferos, pues mirad, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, como aquí veis, un depósito de basura? Antes ya esto está más controlado, pero antiguamente en los pueblos pues se llevaba a una zona la basura, se hacía como una especie de vertedero, se echaba ahí y luego se enterraba, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué ocurriría si tengo un pozo de estos pozos negros en un cortijo bueno, pues no sé si hay algún pozo negro, en un lugar donde se excava un pozo, ahí se van las aguas sucias de la casa, pues, se va rellenando, no sé si se llena alguna vez, se cierra, se hace otro, en fin. O, por ejemplo, bueno, yo qué sé, una zona de cultivo donde yo echo plaguicidas, que son venenos para los organismos, para los insectos y demás que puedan puedan destruir mi cultivo, o, por ejemplo, con mucho bono químico, tipo nitrato y fosfato. Bien, pues cuando llueve, perdón, ese agua se infiltra, pero disuelve esa basura, las sustancias tóxicas en esa basura, evidentemente en esos bueno, en esos pozos ciegos, que aquí no, estos son pozos normales, no son pozos ciegos, pero bueno, imaginar que aquí hubiera una casa con pozos ciegos, aquí al ladito, o bien en el campo de cultivo llueve y echado abonos químicos o plaguicidas. Pues esas partículas disueltas llegarán a ese acuífero y ¿qué pasará? Que evidentemente está contaminado. Cuando estos cortijitos sacan su agua, pues ese agua tendrá restos de contaminantes y no será apta para consumo. Bien, otro impacto es la hidrosfera, la deforestación. No sé si sabéis que, o habéis oído hablar que si se cortan los bosques, llueve menos. Eso es un proceso muy normal. ¿Por qué? Porque la vegetación produce mucho vapor de agua en un proceso denominado evapotranspiración. Entonces, cuando llega una masa de agua húmeda, por ejemplo, del mar o de un lago, se forman las nubes cuando se empieza a condensar. ¿Pero qué hace que llueva? Pues, hay dos factores que hacen que llueva. Uno es, digamos, que si la concentración de agua es muy elevada, ese agua se transforma en gotas cada vez más grandes que caen, ¿vale? O bien, si la temperatura de la masa de agua va disminuyendo, pues entonces digamos, el punto de condensación hace que es más bajo, y conforme nos acercamos a 0 grados o a menos grados, pues el agua va a condensar más y por eso se produce lluvia. Entonces, si nosotros eliminamos, por ejemplo, este bosque que aquí está lloviendo, eliminamos el vapor de agua que está produciendo. Si llega esta masa de agua y en lugar de contarse ese vapor de agua no se encuentra nada, pues evidentemente no va a tener la concentración o la humedad suficiente para que precipite y pasaría la nube sin precipitar. Bueno, precipitaría a lo mejor agua más arriba porque al subir por la montaña pues bajaría la temperatura. ¿Vale? Por eso es tan importante el tema de que deforestar está provocando mayor sequía, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la actualidad.
Otro impacto de la aerosfera, que también luego lo vamos a tratar un poco y además que estamos en riesgo ahora, ya habéis visto imágenes, imagino que en el telediario de lo que ha ocurrido en Italia, puede ocurrir aquí, también ha ocurrido en algún sitio, que cuando no tenemos vegetación y llueve mucho, por ejemplo, hemos deforestado esta parte, pues todo ese suelo cuando se empapa de agua, se forma un barro, un fango, que por gravedad, en una montaña como esta, puede provocar que toda esa tierra mezclada con el agua termine en lo que se denomina un deslizamiento. ¿Por qué digo que ahora hay más riesgo? Pues porque, digamos, ahora llevamos mucho tiempo de sequía, la tierra está muy seca, está muy esponjosa para absorber agua, evidentemente, entonces si de repente cae una tromba de agua y se empapa, como la parte de abajo está seca y la parte de arriba estará húmeda, eso provoca que el deslizamiento sea, sin vegetación sea mayor, ¿vale? Eso es lo que ha ocurrido en Italia la semana pasada. Bueno, aquí tenemos digamos, otra fotografía de acuíferos. Bueno, por comentar aquí algo, pues está marcado en azul. Estos no son ríos, esto aquí lo que hay es evidentemente tierra impregnada en agua. Los pozos normalmente se hacen superficiales. El problema de los pozos superficiales es que, bueno, si no llueve, no se recargan, cuando baja el nivel freático por debajo del pozo se va a secar, evidentemente. Se puede intentar hacer pozos más profundos y por ejemplo, este pozo está encerrado de un agua que había, pero está entre dos zonas impermeables, que la zona está marrón. Entonces, el problema de este pozo es que, bueno, si llegamos hasta él, se puede tener agua, pero no se puede recargar. Fijaros que toda la zona es impermeable, entonces cuando se agote se ha agotado, no se puede reponer. En fin, otra cosa que sí quería comentaros. ¿Qué ocurriría en este lago? Por ejemplo, un humedal, imaginar Doñana, imaginar las tuberías del Padul o cualquier laguna que pueda haber, y no llueve. Y encima los agricultores, pues claro, no llueve y sacan agua para regar. Al sacar todos los agricultores agua sin recargar, el nivel freático va a bajar. Y si baja por debajo del nivel del lago, pues el lago se va a secar, ¿vale? Entonces, siempre hay mucha controversia entre las explotaciones agrícolas en zonas de humedales como Doñana, porque, bueno, pues evidentemente los agricultores necesitan agua, pero por otro lado, eso puede destruir ecosistemas tan importantes como Doñana. Entonces, bueno, son problemas ambientales e impactos que tienen unas consecuencias terribles, porque además en Doñana, bueno, pues tenemos especies, sobre todo aves, ¿vale? Que vienen temporalmente en la época de invierno o de verano, o sea que no es fauna nuestra, o sea que podemos perjudicar a fauna que ni siquiera es nuestra, que puede afectar a otras partes del planeta. Bien, aquí tenemos más imágenes, esto sería una intrusión salina, ¿no? Esto es lo que os he comentado, se ha agua del pozo. El agua del pozo, si no se repone por lluvia, pues al final va subiendo el nivel de agua salada y cuando llega agua salada a mi pozo, pues sacaré agua salada. Eso se llama salinización, como he dicho anteriormente. Bueno, otros impactos, ya también lo habéis comentado algunos, los voy a decir un poquito más de pasada, porque ya creo además que los conocéis, pues sería la contaminación del agua, que es una contaminación e incorporación de sustancias que no tenía el agua de forma natural, ¿vale? Pues también se puede considerar contaminación natural por fenómenos, yo qué sé, por ejemplo, el proceso que ha ocurrido el año pasado por el tema de la calima, pues cuando llueve agua con barro y ese agua llega al agua, pues se ha contaminado con algo que no tenía anteriormente. En este caso, pues sería de forma natural. Bien, pero bueno, vamos a hablar más de la contaminación humana, que puede ser pues, bueno, por residuos químicos, por contaminación de aguas residuales, de aguas de uso urbano, o que pueda haber microorganismos y pueden producir enfermedades. De hecho, grandes epidemias como el cólera se producen por contaminación del agua. Bien. Pues aquí tenemos esta imagen, distintos puntos de contaminación, fugas, por ejemplo, esto sería una ciudad, ¿vale? Pues la ciudad produce aguas residuales, que esas aguas residuales pues, pueden terminar en el río o en el mar y contaminarlo, o contaminación agrícola, como he dicho, se puede infiltrar
y llegar a llegar a su suelo y lo contaminar cuando llega al río, porque ya hemos visto que también por debajo del suelo llega agua al río o al mar. O residuos industriales, ¿de acuerdo? De cualquier industria que pueda haber en la zona, si termina en un río, termina en el mar o termina también en el suelo, que puede llegar igualmente. Bien, entre los principales contaminantes que puede tener la ciudad, bueno, aparte de que, bueno, nosotros cuando usamos el agua, pues echamos en el cuarto de baño y tal, jabones y todo ese tipo de cosas los va a tener, lo más normal que vayan a una depuradora y se elimine. Pero también tiene algún tipo de contaminante especialmente peligroso, por ejemplo, cuando se riega, se llueve o se limpia la ciudad, termina también el alcantarilla y termina en el mismo lugar. Y aquí sí hay contaminantes más peligrosos, pues bueno, del rozamiento de los neumáticos, quedan restos de contaminantes bastante más peligrosos. Bueno, aquí tenéis una central depuradora cuando llega el agua sucia, o sea, el agua que llega de nuestra casa, y que además, pues, como veis, bueno, la gente tira al váter, pues incluso cosas sólidas que ya sabéis que no se debe hacer porque puede provocar problemas de atoramiento incluso de las centrales depuradoras. Esto es una central depuradora. Cuando llega el agua pasa por un tamizado, es decir, bueno, primero se eliminan esto lo que tenéis aquí son unas rejillas para quitar todos los elementos sólidos, luego se va pasando por una serie de filtros, tamizado, esta es como una especie de, para eliminar los flotantes, el agua estancada, todos los flotantes, la grasa y se quedan arriba y se pasa como una especie de rasqueta y se elimina, que va a un contenedor. Y luego pasa una cosa que se llama decantación, que es como una piscina donde todos los sólidos en suspensión se van al fondo y se pasan a un lugar donde se saca luego compost. Compost es una especie de abono, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo aquí. Luego se pasa a otra piscina que se llama tratamiento biológico, que aquí lo que se le hace es añadirle microorganismos descomponedores, tipo protozoos, hongos o bacterias, cultivadas a una temperatura buena, descomponen la materia orgánica, es decir, esto es lo mismo que hace un río es lo que hace, pero lo hacemos de forma acelerada, de manera que cuando ese agua la vuelvo a decantar como veis aquí, y la vuelvo a filtrar, te puede pasar por filtrar ya también, la devuelvo al río, hombre, no es apta para beber, pero sí es apta para uso agrícola, para riego y demás, ¿vale? Y no contamina tanto, claro. El otro problema que os comenté, pues eso, los fertilizantes, los plaguicidas que se utilizan en agricultura, si se echa mucho fertilizante químico, con el orgánico no ocurre eso, pero con el químico sí, ese agua se infiltra o digamos, o se disuelve y termina en ríos dentro del suelo o por fuera, ¿no? O los venenos que afectan evidentemente a las plagas de insectos nocivos para el cultivo, pero también puede terminar en el río y los animales pues, toman ese veneno y puede pasar por la cadena trófica y se han dado casos de muertes de, pues yo que sé, de garzas, de otros animales provocados por estos usos agrícolas. La ganadería también produce contaminación, sobre todo en las granjas donde se acumulan demasiada materia orgánica, heces o purines, que son las orinas de estos animales que se pueden infiltrar igualmente, pueden pasar. Si llueve pueden terminar en algún río por escorrentía con los contaminantes. Industrial, bueno, la contaminación industrial es más, depende de la industria, suele ser bastante más peligrosa, sobre todo algunos tipos de industria. Aquí tenéis algunos ejemplos, pues la industria metalúrgica pueden producir metales pesados que son muy tóxicos, como imagino que sabéis, pueden provocar cáncer, o residuos orgánicos de industria de papel o textil o de industria agroalimentaria, o sustancias como incluso radiactivas de actividades farmacéuticas o médicas o demás. También la minería, por igual, por lluvia, se ponen minerales que pueden disolverse y pueden terminar en acuíferos, ya hemos hablado de intrusión marina, esto también hemos hablado, o en el mar, bueno, pues también, aparte de los afluentes, es decir, de los
si no se le pone el agua, que todas las aguas terminan los ríos en el mar, como ya sabéis, y si se carga mucha contaminación, no se degrada de forma natural, pues hay otros procesos como las mareas negras, la del Prestige es la más famosa, donde accidentes de barcos o un oleoducto que se rompa, termina por el petróleo, termina en el mar y produce, pues, bueno, esto que estáis viendo aquí, pues, muerte, un montón de organismos, de peces o de incluso aves que se posan y se impregnan las plumas de petróleo y mueren, en fin, un desastre bastante grande. En cuanto al tipo de contaminante, pues es verdad que hay contaminantes más y menos graves. En principio los biodegradables son menos graves, aunque ahora veremos el proceso que ya comentaste algunos en vuestros trabajos de eutrofización, que pueden causar desastres ecológicos en ecosistemas, sobre todo en lagos, ¿no? En lagos, en aguas estancadas. Y los no degradables, como metales pesados, pesticidas, son elementos que no se degradan, es decir, quedan en el agua. Cuando lo consumen los organismos, se acumulan en sus tejidos y otros organismos que se lo vayan comiendo, pues pueden terminar por envenenarse, incluso los que no tengan ninguna relación con el lugar que está contaminado. Bien, aquí tenemos un poquito también, bueno, se puede clasificar en impactos físicos, químicos y biológicos. Los biológicos provocados fundamentalmente por microorganismos, físicos por cambio de temperatura, por ejemplo, una central térmica que se enfríe el agua de un lago, el agua de un lago se calienta y cambia un poco las características, y químicos, pues evidentemente sería con sustancias químicas. Pues aquí ya lo voy a pasar un poco más rápido, pues ya lo he nombrado, térmicos, físicos, sólido en suspensión, no sería una disolución, sino, por ejemplo, el caso que he comentado de la calima, o el polvo, o sea, los hollines de la combustión, realmente cuando llueve precipitan y puede caer al mar, o elementos radiactivos de central nuclear, y pueden generar, por ejemplo, turbidez. Orgánicos se consideran, pues, la materia orgánica, detergentes, pues tienen muchos compuestos orgánicos, grasas, aceites y todo lo que tenéis aquí en este listado. Inorgánicos, pues ya serían sustancias químicas que se disuelven en el agua y la contaminan. Como he dicho anteriormente, los contaminantes biológicos también son muy peligrosos, porque si terminan en el agua y vemos ese agua contaminada, nos pueden provocar enfermedades como hepatitis o el cólera que hemos mencionado antes. El tifus también se transmite por el agua, gastroenteritis. En principio, bueno, incluso gusanos y demás. En principio nosotros no tenemos problemas porque el agua nuestra está tratada, es decir, va a ser una potabilizadora que, bueno, le echan cloro para evitar que, si accidentalmente entra algún patógeno, se transmita. Pero en países en vía de desarrollo, si no tienen depuración de agua, sigue habiendo epidemias de enfermedades de patógenos que puedan estar en el agua. Bien, voy al tema de eutrofización, que esto ya os hablé un poquito porque lo comentaste en un grupo. ¿Por qué se produce? Bueno, el proceso de eutrofización, cuando habéis visto un agua en una zona verdosa, puede ser es muy raro en un río, suele ser en lagunas, estanques, o si acaso en un río que va el agua muy lenta y tal. Se llama trofo de alimentos, es por enriquecimiento de nutrientes. ¿Vale? Cuando agua se enriquece en nutrientes, cosa paradójica, que parece que dice, bueno, pues si tiene nutrientes, pues habrá más plancton, habrá más vida, mejorará la vida. No, porque la vida en los ecosistemas acuáticos está muy regulada por los nutrientes. Lo normal es que el agua tenga los nutrientes justos para que crezcan algas. Las algas se reproducen lo suficientemente rápido como para alimentar a los organismos que hay en el río, y un exceso de algas, pues, puede provocar una sobresaturación de algas y bueno, un proceso que ahora no sé si lo tengo más adelante, no lo tengo, pues bueno, lo comento entonces por aquí, que lo que ocurre es que pues esa alga, bueno, primero que crecen una especie de algas, sobre todo cianobacterias y demás, que tienen un crecimiento más rápido que la otra. Y son algas incluso que no pueden ser, no son buenas para los seres vivos, para el alimento de los peces y otros organismos que puedan vivir en el agua. Ese agua crea una pantalla, como veis, verde, que impide que la luz llegue abajo. Eso hace que debajo de esta alga, es verdad que esta alga producen oxígeno y cerca de la superficie sí hay oxígeno, pero por debajo, al no pasar agua, la alga no hace la fotosíntesis y se queda sin oxígeno.
Los organismos en esta situación, como este tipo de algas, además hemos dicho que no se la pueden comer, no es factible y aparte no hay oxígeno debajo de agua, se produce muertes de organismos que se acumulan en el fondo. Al descomponerse, la bacteria que descompone la materia orgánica también consume oxígeno. Entonces, en definitiva, se produce un proceso que queda todo el estanque sin oxígeno debajo. Al no haber oxígeno mueren más organismos y, al descomponerse más materia vuelve a haber menos oxígeno. En definitiva, todos los organismos mueren salvo esta capa de algas que tenéis aquí en la superficie. ¿Por qué huele mal? Porque toda esa descomposición, cuando no es aeróbica, se produce una descomposición sin oxígeno, anaerobia. Y ahí se producen gases como metano, gases que producen malos olores y es lo que hace que este tipo de, si lo habéis visto alguna vez, pues hayáis percibido que huele mal. Lo de la autodepuración también lo he comentado antes, sería cuando, bueno, pues una contaminación más o menos normal, no excesiva, si es natural, son biodegradables. Cuando el agua va corriendo por el río, pues los distintos descomponedores que habitan en el río van descomponiendo esa materia orgánica. Por eso ya os comenté que, bueno, en poblaciones que tiene una población anterior, ese agua se puede tratar y se puede volver a utilizar. Sobre todo si ha sido depurada en las poblaciones porque ya se ha acelerado esa depuración. El problema que tenemos en la actualidad es que hay tanta población tan grande que, claro, un río normal, tanta carga orgánica no la descompone de forma rápida. Entonces, si la depuramos previamente, pues ya la poca materia orgánica que puede quedar el agua ya depurada, pues se va descomponiendo en el río. Y esa agua, pues al final, puede ser tratada incluso para consumo urbano. Ya con depurador, con sustancias químicas y tal, pues ya es otro tipo de problema. Ese tipo de industrias suelen tener procesos de tratamiento específico según la actividad que realice. Bueno, la contaminación difusa, bueno, un ejemplo puntual, un río que vierte en un punto el agua al mar, o un vertedero que hay una contaminación en el acuífero en ese lugar. Esos son normalmente más fáciles de tratar porque son zonas puntuales que yo puedo limpiar, puedo tratar, puedo impermeabilizar, por ejemplo, un vertedero, poner hormigón o poner alguna materia que impida que vaya el agua al acuífero. Y luego estaría la contaminación difusa, que es cuando la fuente de contaminación es muy amplia. Por ejemplo, un campo que estemos echando fertilizantes, pesticidas, pues es una zona muy amplia y eso ya no lo puede impermeabilizar. Eso ya hay que tratar, para evitar ese tipo de contaminación, otro tipo de situaciones o una intrusión marina que se produce por una línea de costa total muy, muy grande, ¿no? Bueno, aquí tenemos el tema de contaminación en el agua, en el mar. Es verdad que el mar es cerrado, aunque sean grandes, porque el mar es tan inmenso que la contaminación al final, pues bueno, hay un proceso de depuración natural y el mar, salvo plásticos y demás, que ya sabéis que tardan mucho tiempo en degradarse y que ya sí están generando problemas de islas de plástico y demás. Pero es verdad que otra contaminación orgánica nunca ha generado mucho problema, no se va a eutrofizar un mar tan grande que sería imposible, ¿no? Pero sí hay problemas puntuales serios, como por ejemplo bueno, las mareas negras que ya hemos comentado anteriormente. Aquí veis procesos, o sea, roca, toda esta roca tenía vida, hay que hay mejillones, otros organismos, algas y demás que viven en una zona que tiene bastante biodiversidad. Esa mancha de grasa, de petróleo, pues ha destruido toda esa vida. De acuerdo, aquí también veis más imágenes. Y como he dicho, pues puede afectar, pues, ¿no? Aquí tiene un delfín, creo que es un cormorán o una gaviota, pues que al final se impregnan sus plumas de petróleo y terminan por no poder volar y evidentemente por morir. Bueno, esto también lo he comentado un poco antes. Esto de problema en España pues depende también de cada lugar, de su principal actividad. Claro, España tiene pues, una gran cantidad de producción agrícola y eso hace que sea uno de los principales problemas de contaminación. También hemos hablado de la salinización de acuíferos costeros, ha ocurrido sobre todo en toda la zona mediterránea, donde llueve menos, o explotación, bueno, la sobreexplotación de acuíferos que ha provocado, bueno,
que se sequen humedales. No sé si había oído que desaparecieron las lagunas de Ruidera, también hubo en las tablas de Daimiel, en Doñana también ha habido algún tipo de problemas, no se ha llegado a destruir, pero sí se ha tenido zonas que se han secado. Y bueno, también hay contaminación industrial, pero es menos. Bueno, estas actividades son actividades que ya había hecho, ¿vale? Si queréis para descansar, yo voy a hacer el vídeo de dos partes consecutivas, ya que para cortar, pero podéis cortar aquí y seguir viendo el vídeo en otro momento, porque voy a pasar al otro problema que viene en el libro, que son, bueno, el impacto de la geosfera y sobre todo el problema de la desertización o desertificación, que es uno de los principales problemas ambientales en nuestra zona, en Granada, en Almería, en Huelva. Primero, ¿qué es la desertización? La desertización es transformar un lugar donde hay vida en un lugar que no tiene vida, ¿vale? Y nosotros siempre lo asociamos a falta de agua porque el agua es fundamental para la vida. Pero hay otros procesos que también pueden producir la desertización, y no es simplemente porque no haya agua, sino por otras causas. En términos de desertización y desertificación, bueno, desertización se suele hablar de un proceso natural, es decir, que el clima ha cambiado a lo largo de la historia del planeta y había lugares, por ejemplo, el desierto, o sea, hay restos incluso de homínidos antiguos donde se veía que era sabana y ahora desierto. Pero es verdad que hoy día es difícil diferenciar, porque el cambio climático está aumentando las zonas desertizadas porque hay zonas que llueve menos. Entonces, bueno, eso ya de la causa más complicada. Pero podemos decir que porque llueve menos sería desertización y por otros procesos, desertificación. Bien, hay distintas causas y distintas razones y una por las que se produce este proceso, y en nuestro caso es que tenemos, en Granada por ejemplo, pues tenemos todas las papeletas necesarias para que se produzca este proceso si no actuamos. Por un lado, depende del clima. ¿Por qué? Porque la desertización se suele producir por la pérdida de suelo, contaminación del suelo. ¿Suelo qué es? El suelo es la tierra, donde crece la vegetación, ¿vale? En biología, geología, en ciencia, no se habla de tierra, se habla de suelo, ¿vale? Ese suelo, si se pierde por alguna razón, queda la roca aquí debajo y ahí no crece nada. O si pierde los nutrientes, por ejemplo, una playa, tú siembras una semilla, no hay nada porque no hay nutrientes. Entonces, digamos, la eliminación de la cubierta donde hay nutrientes o del suelo en sí hace que no pueda crecer nada. Pues entonces, el problema es de erosión del suelo, que lo tenéis aquí, erosión del suelo. Es decir, si hay alguna causa que se lleva ese suelo a otro sitio, pues ahí no crecerá nada. ¿Qué se puede llevar el suelo? Pues por un lado las condiciones ambientales. Una lluvia finita, imagino que pensaréis que ocurre durante mucho tiempo, como la del norte, el chirimiri, ese tipo de lluvia se va infiltrando, no arrastra el suelo, pero cuando llueve de golpe, las gotas de lluvia chocan contra el suelo, lo levantan, se producen grandes avenidas de agua con mucha energía que son capaces de arrastrar el suelo. Esa es la lluvia característica que tenemos en nuestro clima mediterráneo. Eso añadido a si hay pendiente, el agua va más rápido, ¿vale? Evidentemente. Estamos en zona montañosa, por ejemplo, en Granada, en Almería. O, bueno, me podéis decir, bueno, pero si siempre ha sido así, ¿por qué antes no se ha perdido el suelo? Pues porque la propia vegetación hace de paraguas. La vegetación, si hay mucha vegetación, un bosque mediterráneo, por ejemplo, cuando llueve en tromba, las propias hojas de las encinas, de los matorrales y de toda la vegetación frenan ese impacto. El suelo está cubierto completamente y agarrado por la raíz. Entonces está sostenido totalmente. En un bosque natural jamás se va a perder el suelo. Pero ¿qué pasa si eliminamos ese bosque, lo quemamos o cultivamos, lo quitamos para cultivar y dejamos el suelo expuesto? Pues entonces cuando se va a producir ese proceso de erosión por deforestación
por sobreexplotación de cultivos, es decir, también pues cultivar, se produce el suelo de nutrientes, y sobrepastoreo, porque muchas veces para que haya pasto se eliminan la vegetación, las ovejas, los distintos organismos se comen las distintas plantas y queda el suelo expuesto. Entonces, también es una causa de esto. ¿Dónde están los principales, digamos, los países más vulnerables? Aquí tenemos un mapa donde explica, bueno, los grillas es desierto, pero todas las zonas rojas y naranjas serían lugares donde el problema de la desertificación son muy vulnerables y está aumentando. Fijaros lo que os dije, que todo el sur de España pues tiene ese problema. Bien, pues entonces ya hemos visto el riego, el clima, la pendiente, la cubierta vegetal y la vulnerabilidad del suelo, pero ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero, evitar que el suelo esté expuesto. Ya ha habido muchas medidas para, en lugares, por ejemplo, de cultivo que haya pendientes, en las zonas de las laderas y demás, no debería de cultivarse. Y si se ha cultivado y se ve que se está perdiendo el suelo, como está ocurriendo, pues se debería forestar con bosque autóctono, no con cualquier... Porque, por ejemplo, el pino de reforestación está totalmente comprobado que protege menos el suelo que nuestro bosque autóctono, que sería el encinar, ¿no? La encina. Bueno, restaurar los suelos, bueno, nutrirlos con abono y demás, en el caso del campo agrícola, utilizar técnicas de, digamos, de cultivo que eviten que se pierda el suelo, como arar, no sé si viene aquí, ¿no ves? Bueno, aquí estos serían distintos rastros de erosión. Lo veis aquí, ¿no? Como todo esto, pues son cárcavas, surcos, eso es el agua que ha ido arrastrando el suelo y a veces de forma, digamos, tremenda. Bien, pues aquí lo que estaba explicando de cómo la vegetación cuando llueve, todas las hojas frenan esa velocidad y todas las raíces agarran el suelo de forma que el agua, en lugar de discurrir por superficie, se infiltra y una vez que se ha infiltrado ahí no puede generar erosión. Pero si la dejamos expuesta, pues no ocurre este proceso. Evidentemente aquí no va a haber nunca erosión, pero aquí sí. Bien, aquí tenemos las principales zonas, ya en Granada veis la zona de montaña, cerca del entorno de Sierra Nevada, también aquí estaría la Sierra Mijara, en fin, todas esas zonas son las que más erosión pueden tener, ¿no? También en Canarias. Bien, pues aquí estaba viendo un poquito qué se puede hacer. Por ejemplo, aterrazar, cultivos en bancales. Esto hace que, si se cultiva así, al tener superficies más llanas, esto se ve muy bien en la Alpujarra, pues el agua no tiene pendiente y no va tan rápido, con lo cual se infiltra y no genera erosión. Forestar. Luego los arados, por ejemplo, los arados, digamos, en contragradiente, de pendientes, es decir, perpendiculares a la pendiente, hacen que también se erosione menos, ¿vale? Y luego técnicas como reducir el tema de pastoreo sobre todo en zonas de pendiente. Cultivo heterogéneo de este tipo, pues también es mejor que los monocultivos, que suelen ser más difícil de, digamos, de alterar. Bueno, otro tipo de impacto de la geosfera sería pues, los residuos urbanos, o sea, la acumulación de basura, domésticos, industriales, comerciales, ¿vale? Habría que intentar reutilizar al máximo, reciclar al máximo para que no se convierta este planeta en zonas de vertidos tremendos. Luego los residuos industriales, algunos muy peligrosos, tóxicos e incluso, bueno, estos ya radiactivos pues, de los hospitales o de las centrales nucleares y demás, también son muy peligrosos. Y también los residuos agrícolas y ganaderos, pues, bueno, como ya he hablado antes, que pueden contaminar los acuíferos, pues como los de abonos, plaguicidas, excrementos de animales, los purines que es la orina de los elementos. Aquí tenemos, bueno, pues esto sería un vertedero de basura doméstica, ¿vale? Eso luego se entierra, se queda ahí, pero bueno, al final somos tanta población que generamos grandes problemas. O
contaminación agrícola, industrial y radiactiva. Bueno, aquí tenemos un esquema, tampoco voy a centrar, o sea, simplemente para echar un vistazo, donde un poco qué tipo de residuos tiene cada uno de los distintos actividades, ¿vale? Que ya más o menos lo voy comentando, pero aquí vosotros lo podéis leer tranquilamente la presentación que ya tenéis, por cierto, subida. Vamos a terminar cómo se gestionan los residuos urbanos. Hay distintas formas. El contenedor verde, que está la basura en principio, ya quieren dejar solo contenedores marrones para la materia orgánica, pero aquí, aparte, o sea, debe estar, digamos, todo lo que no hemos reciclado. Tenemos un sistema donde reciclamos y es conveniente, porque ya hemos visto, para que no se acumulen todo este tipo de basuras que hemos visto aquí anteriormente, y aprovecharlas, porque también genera contaminación eliminarlo y volver a producirlo. Pues lo conveniente es separarlo en envases, papel o vidrio, ¿vale? Y otros elementos que no podemos echarlo en esos contenedores, como electrodomésticos viejos, ropa, otro tipo de cosas, pues hay ecoparques donde nosotros podemos llevarlo y ahí se encargan las pilas y todo eso de, digamos, buscar los centros de reciclaje adecuados. Se clasifican y se llevan a centros de recuperación, que son centros donde se reciclan todo lo que hemos eliminado, no van al medio y lo volvemos a utilizar. Evitamos que, por ejemplo, tengamos que extraer más materiales de mina y demás, que también provocan, como podéis imaginar, deterioro ambiental, y evitamos su agotamiento, que ya vimos en el tema anterior, que es uno de los grandes problemas. ¿Y qué pasa con la basura mezclada? Pues mirad, esto se suele llevar a central, o sea, hay unas centrales donde se suelen directamente, se abren las bolsas, se pasa por cintura, se extrae un poquito todo lo que se pueda extraer de cosas que la gente no ha reciclado y se separa la materia orgánica con la que se hace compost, es decir, se hace abono. Habrá cosas que no se pueden aprovechar para nada, entonces si se un vertedero controlado, es decir, se entierra en una zona impermeabilizada para que no contamine el acuífero, y todo lo que se ha extraído de lo que no hemos reciclado nosotros, pues se lleva a las centrales de recuperación. Bien. Bueno, pues ahí lo dejo. En un par de días os subiré otro vídeo de la siguiente parte. Chao. Si tenéis cualquier duda, por cierto, pues me mandáis un correo. Que vaya bien.